Muy buenos días, mis hermanos y mis hermanas, que como cada mañanita temprano conectan con nosotros en este tu espacio matutino radial Bálsamo del Cielo. Gracia y paz, mis hermanos, bendiciones de lo alto sean derramadas sobre cada uno de ustedes en este nuevo día que el Señor nos concede por su gracia, por su misericordia, para que juntos podamos acercarnos a Él, podamos adorarle, podamos manifestarle lo que Él es para nosotros, podamos agradecerles y decirle que nos sentimos agradecidos por lo que Él ha hecho con nosotros y en nosotros y a través de nosotros. Por eso, en este día, nuevo que se levanta, recibe una vez más la impartición de parte de Dios. Damos gracias a Dios por ti, que puedes conectar todos los días a través de Latino 88.7 FM, a través de Radio Bonao Bendición y a través de los medios que vía la internet permiten que podamos conectar aún con hermanos desde lejanas naciones a la distancia. Pero allí siempre guarda el Señor un remanente y hasta allí permite el Señor que pueda llegar el anuncio del Evangelio, de las buenas nuevas que el Señor tiene cada día para confortar a su pueblo, para fortalecernos en la fe, para edificación de nuestras vidas. Así que para ti que estás ahí, oro al Dios de los cielos para que en este día Él bendiga la obra de tus manos, Él prospere tus caminos y que todo lo que tú hagas y emprendas en este día tenga el éxito porque tiene la victoria en Cristo nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, vamos a tomarnos la porción alimenticia para nuestra vida espiritual en este día que viene de la palabra de Dios. En el libro de Mateo nosotros hemos estado leyendo en el capítulo 13 y el verso 44 nos dice que además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Y dice el 45 que también ese reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así, mis hermanos, nosotros como base de lo que hemos estado compartiendo en estas últimas semanas, el Señor nos ha estado recordando, enfatizando, llevándonos a la reflexión de lo que significa el valor supremo del reino de Dios y cómo nos deja ver en estas parábolas que hemos tomado como texto base para ir a través de las demás y recorrer las verdades del reino y rogando al Señor que nos permita ver más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Y vemos cómo en ella estas personas que ilustra el Señor Jesucristo, pues sienten el gozo de haberse encontrado con ese reino y manifiestan la alegría de haberlo descubierto. A lo mejor usted se preguntará en este día, bueno, el programa será grabado, porque yo creo que he escuchado ya ese mensaje. No solamente que usted lo ha escuchado muchas veces, sino que usted lo ha leído. Pero el Señor se place en medio de estos tiempos que atravesamos, que vivimos y que vamos caminando todos juntos, mis hermanos, porque estos son tiempos colaborativos, son tiempos donde el Señor quisiera que haya unidad, no solamente en la iglesia, que es de donde debe partir el principio de unidad y ser modelo para toda la comunidad,
sino también en todos los hermanos, toda la comunidad, todos los que nos conocemos. Quiere el Señor que incluso, fíjese cómo han sido los medios protocolares para poder nosotros protegernos, combatir y preservarnos en medio de esta época que vivimos y con respecto al virus y todo eso de la pandemia. Fíjese que tenemos que tener cuidado el uno por el otro. A veces no solamente quizás no te puedo saludar, no porque yo no quiera, sino porque debo preservarte a ti y aún respetar las medidas protocolares que tú has tomado en tu casa con respecto a ti. La forma en la que tú has reaccionado es una forma normal porque toda cabeza es un mundo y a cada uno Dios le dio una medida de fe, una medida de prudencia. Pero estamos llamados que cuando incluso yo no colaboro, estoy poniendo quizás en riesgo a los míos, te estoy poniendo en riesgo a ti. Entonces nos demanda el poder estar en colaboración los unos con los otros. Y qué interesante, porque incluso hasta para los recursos que vamos a usar, si yo quisiera estar más preservado, sería conveniente para mí que si yo pudiera ceder hasta una mascarilla a un hermano, pudiera hacerlo, porque con ello no solamente le estoy preservando a él, sino que también estoy obrando a favor mío. Entonces es como que Dios se ha provisto para que ese tipo de cosas lleguen a su mayor esplendor y manifestación. Y no quizás, mis hermanos, que las ideas que lleguen a nosotros sean de sacar partido en medio de situaciones difíciles, de pescar en ríos revueltos, como dice el viejo y famoso adagio popular, refrán, de cuando yo veo una oportunidad, ver cómo yo puedo sacar un partido para mí, aún en detrimento de mis demás hermanos. Yo creo que el Señor nos llama a la unidad en cada una de estas cosas y es para que podamos estar colaborando los unos por los otros. Entonces, el Señor ha estado con nosotros enfatizando no solamente a mi corazón, sino también para que reflexionemos todos juntos en las verdades del reino, en las cosas que son eternas, en las cosas que verdaderamente tienen valor y que ellas tienen valor precisamente porque perduran para siempre. Oiga, cuando usted tiene algo bueno que le gusta, algo que es de su agrado y que usted pueda saber que eso será para siempre, mire, usted no va a tener muchas cosas en esta vida, en este mundo terrenal que sea así. De hecho, la misma palabra de Dios dice que todo pasará, que todas las cosas perecerán, más su palabra y todo lo que ella sustenta es lo único que permanecerá. Y el Señor, a través de su palabra, pues nos ha estado ilustrando, nos ha estado enfatizando para que lleguemos a una mayor convicción y una mayor connotación de lo que son las verdades, de lo que tiene que ver con aquello que es eterno, con aquello que permanece, que no dejemos esta verdad a un lado para un día, así como nosotros a veces planificamos, mis hermanos, dice la vida de la fe. Oiga, dice que planificamos la vida de la fe. Y cuando ya yo esté mayor, que esté viejo, entonces yo me dedicaré a las cosas de la iglesia. Y realmente pudiera decir con toda autoridad que una tal expresión no es más que síntoma de una miopía espiritual. Porque todo aquel que se ha acercado un poquito al Señor puede testificar que ha dicho, wow, ¿por qué no vine antes? Pues Señor, ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué no dispuse mi corazón para servirte antes? Y aún el Señor, que es, wow, que es lo máximo para poder consolar tu corazón en una respuesta, te puede decir, no, yo nunca llego tarde, yo siempre llego a tiempo, por cuanto el Señor ha visto en ti ya una verdadera disposición de arrepentimiento para poder seguirle y poder echar mano a las cosas del reino
y comenzar a valorar esas cosas que son eternas. Por eso decía, no es que estamos en un programa grabado, sino que el Señor enfatiza la enseñanza. Y el Señor, a través de las parábolas, nos ha querido ir ilustrando para que cada elemento que podamos añadir se constituya en una fuente de motivación, en una fuente de impulso que nos lleve entonces a valorar más las cosas del reino, por cuanto ya el Señor se ha placido en revelárnosla. Ahora podemos interiorizarla, ahora podemos disponer el corazón para ponerla por obra, y entonces tenemos una mayor apreciación, y con ello habrá de venir un cambio de conducta que refleje que ciertamente hemos tomado el aprendizaje y que ciertamente hay una disposición en el corazón para acercarnos más a Dios. El Señor vino a establecer su reino. ¿Y qué es establecer el reino de ese rey que se esperaba con toda la majestuosidad, con toda la pomposidad de los reyes ya conocidos? Lo que significa es que sí, verdaderamente Él vino a reinar, pero Él vino a reinar en nuestros corazones. Vino el Señor para que tú y yo, cuando oyéramos el tocar de nuestra puerta, le abriéramos y le diéramos paso. Y entonces el Señor entrará, cenará con nosotros, y a partir de ahí comienza una relación hermosa entre nosotros y el Señor, donde Él comienza a reorganizar nuestras vidas, a provocar cambios significativos a favor de nuestras vidas. No solamente creemos que es a favor de Dios y que Dios comienza a guiarnos en una dirección que solamente le conviene a Dios. No, para nada, mis hermanos. Dios es Dios, independientemente de cada uno de nosotros. Y Él quiere hacernos bien. Él quiere que en nosotros se provoque un cambio, una transformación que verdaderamente nos acerque a Él, porque es como conviene. Dios está en el centro y no puede la humanidad obrar bien si Dios no está en su lugar. Es necesario que toda la humanidad lleguemos al convencimiento de que solamente teniendo a Dios en su lugar, Él es el centro de todo el universo, de toda la humanidad. Y así solamente podrán habitar las cosas de manera armoniosa, en sintonía. Por eso quisiera compartirte una parábola adicional muy breve para seguir reflexionando en las cosas que tienen que ver con lo eterno, las cosas santas, las cosas de Dios, y rogar a Dios que nos ayude a ver algo nuevo en este día. Dice la parábola de la oveja perdida en Mateo 18, en el verso 10, dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y eso es un verso monumental en cuanto al propósito de la venida de Jesús y todo lo que implicó su estadía aquí en la tierra. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y de ahí la insistencia del Señor, hablándote tanto de las verdades del Evangelio. De ahí la insistencia del Señor con un programa como Bálsamo del Cielo, que ya sobrepasa 2 décadas. De ahí la importancia del Señor levantando y permitiendo que se levante, valga la redundancia, una emisora para que pueda correr la verdad del reino. De ahí la importancia del Señor de que se pueda ver un canal de televisión para que tú puedas conectarte a Él. De ahí la importancia del Señor de levantar medios a través de la red para que no haya forma de que un corazón que quiera buscar el tesoro de Dios, la perla preciosa, se pueda encontrar con ella. Y una vez la encuentre, así mismo pueda vivir una vida gozosa, alegre por haberla encontrado, gozoso por haberla descubierto. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo el propósito de que llegue la salvación a tu vida. A eso vino el Hijo del Hombre. ¿Se imagina usted la sonrisa que podemos sacar del rostro de Jesús cada vez que uno solo de toda la humanidad puede llegar al convencimiento, acercarse al Señor? Dice el 12, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas
y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Así acontece, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda una de estas pequeñas. Dios no quiere que se pierda ninguna, dice. Y mucho menos de esas pequeñas que a veces están, como dice la palabra, inermes, que están en una incapacidad de poderse mover. Una oveja descarriada, perdida, es una oveja inerme, que se le imposibilita moverse. Y el Señor anda detrás de ella y va y la busca. Y entonces así viene. Dice también más luego, ahí mismo, hablando de otra parábola, hablamos de la oveja perdida, y una parábola que tiene la misma sintonía, la parábola de la moneda perdida, la dracma perdida. O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Mis hermanos, no voy a leer la parábola del hijo pródigo, que está en la misma tesitura, en el mismo tenor. Pero sabe usted que el hijo menor le pidió la parte de su herencia a su padre. Y así él se lo dio y se fue y lo malgastó en gozadera. Y después que estuvo pasando por momentos difíciles, dice que volvió en sí, volvió a su casa, y allá su padre les recibió con mucha alegría. Hubo una disonancia, hubo una posición encontrada con el hermano mayor, que tiene que ver grande ese aspecto con la gran enseñanza que tiene. Pero estas parábolas, mis hermanos, las tres, nos ilustran que Dios se preocupa por el perdido y que se goza con su recuperación. El Señor se preocupa con aquel que ha estado alejado, ese es el perdido. Aquel que se ha alejado, porque Dios no lo encuentra. Él es omnisciente, Él es omnipresente, pero se refiere al Señor a aquellos que quieren habitar en la cercanía, aquellos que no rechazan la mano de bondad del Señor y de misericordia, aquellos que en su corazón anhelan estar más cerca de Dios. Y el Señor se complace en que se pueda cumplir el propósito, como decía, el Hijo del Hombre ha venido para salvar al que se había perdido. Pero qué tal, mis hermanos, si nosotros pudiéramos darle el otro tono a esta enseñanza y no verla solamente con el que se ha extraviado, con el que se ha perdido, sino con lo que se nos ha perdido a nosotros. Yo creo que el Señor, así como las universidades que tienen un modelo de enseñanza de manera integral, es decir, que tenga un poco de todas las cosas y no le haga falta nada, así el Señor procura formar nuestro carácter de una manera integral. Y aún habitamos nosotros cerca de Dios, estamos en una congregación, tenemos la disposición, hay cosas que se nos pierden en el camino. Y es la voluntad de Dios, porque Él mismo lo hace, que va tras aquello que se ha perdido, que nosotros podamos encontrarnos con esa oveja perdida, con esa dracma que a lo mejor se nos perdió en la casa, esa moneda, o que podamos nosotros volver en sí como el hijo pródigo y quizás ver aquel papel del hijo mayor que estaba descontento, es decir, el que estaba dentro de la casa era el que estaba perdido, estaba más perdido que el hijo del Inver, como dicen, porque él tenía todos los recursos, mas no disfrutaba del Padre y no tuvo el corazón del Padre de alegrarse cuando aquello que se ha perdido, es recuperado, así como la oveja perdida, así como la dracma o la moneda perdida, que todos revelan y muestran el gozo del Señor. Pues así el Señor nos ha llevado a las casas
ha habido insistencia en estos días por todos los medios, todos los mensajes, de cómo el Señor quiere que dispongamos el corazón, que antes incluso de volver a los templos estén abiertos nuestros corazones. Incluso el Señor nos ha llevado y nos ha retardado el retorno para que nosotros podamos encontrarnos verdaderamente con Él en nuestras casas. Y no sean los templos como un amuleto para que nosotros creamos que estamos pues en comunión con Dios, frío con Dios, siguiendo al Señor. Pero esta ha sido una gran oportunidad entre el Señor y yo, no para nadie, de el Señor mostrarme a mí, porque ya Él conocía mi corazón desde su presencia, desde antes yo reaccionar como habría de haber reaccionado durante toda esta pandemia y todo este tiempo de confinamiento, de ver si yo mismo había una necesidad que reclamaba acercarme al Señor. Y allí en la intimidad de mi hogar, con mi familia, en mi habitación, en cualquier espacio de tiempo, yo sentía la necesidad de acercarme a Dios y no solamente verlo a través de un templo, de una congregación. Hay una gran enseñanza para meditar en medio de estas parábolas. Y el Señor en su tiempo así continuará hablando de esto. En este día yo te quiero llevar a la reflexión para que tú mismo puedas ir a la palabra. Si hay una cosa que nosotros debemos cambiar, es que ya no podemos solamente, no hay tiempo para nosotros satisfacernos solamente con el mensaje que yo te pueda compartir o el pastor de tu iglesia. Es necesario que vayas a la palabra y el Señor te va a hablar, el Señor te va a ilustrar, Él va a hablar a tu corazón acerca de esta verdad. Así que en este día debo dejar la enseñanza hasta aquí, pero procuro al Dios que Él ponga en ti la pasión y el deseo para que tú mismo vayas a la palabra. Y yo sé que el Señor te va a hablar y va a traer la revelación fresca sobre ti.